Sean todos más que bienvenidos acá al aire, su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy las élites del canal han elegido la guerra italo-turca, una pelea de inválidos con realmente poco peso en la historia internacional, pero que no por eso deja de tener un interesante contexto. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de Fernet con coca, porque sin más que agregar, arrancamos. ¿Cómo les gusta el pavo a la parrilla, Que les gusta verlos perder una y otra vez la puta madre. Para entender por qué los Thanos come pizza se papearon a los pavos en 1911, tenemos que hacer un breve repaso por el camino que tomaron cada uno durante los años previos. Arrancando con los pavinis, que se sintieron mal porque China era humillada y para no dejarla sola, se dejaron coger también durante todo el siglo XIX. Tanto así que acuñarían un par de términos para referirse a su situación. La cuestión oriental, con relación al problema de su colapso gradual y cómo las potencias se disputarían su herencia territorial, y el enfermo de Europa, un apodo que supuestamente le puso el zar ruso Nicolás I en 1853 para resaltar lo chotos que estaban. El nivel de bullying era impresionante. ¿Se acuerdan que hice un video de la Gran Guerra Turca? En este les conté una serie de problemas que venía teniendo el Imperio Otomano, una seguidilla de sultanes pajeros que no servían para mierda, cambio en el modo de tratar a sus estados vasallos, lo que provocaría levantamientos por todas partes, un crecimiento muy latinoamericano de la corrupción que debilitaba la administración central y el ejército, y la aparición de nuevas rutas comerciales que atrasaban el crecimiento económico y que, combinado con lo demás, también cualquier intento de modernización del país. Bueno, todos estos problemas que tenían en el siglo XVII serían los mismos que tendrían ahora para el siglo XIX, solo que peor, no solo porque es como una enfermedad sin tratar, sino que el resto de imperios europeos sí que seguirían avanzando, por lo que llegó la hora del sexo. Primero se los coge Napoleón, quitándoles brevemente Egipto durante las guerras napoleónicas, y aunque lo recupera después, al final se los vuelve a ocupar el Reino Unido en 1882. No de la forma convencional, pero bueno, ahí está. En 1821 tiene lugar la Revolución Griega, donde con apoyo de ingleses, franceses, rusos y Zeus, estos consiguen su independencia. Y finalmente, los rusos serían los que los tomarían de objeto sexual, haciéndoles una banda de guerras donde, como es costumbre, les rompe el culo en la mayoría, resultando en más pérdidas territoriales, incluyendo los territorios de Serbia, Rumania y Montenegro. Rusia se estaba recontra pasando de verga, tanto que otras potencias como Francia y Reino Unido tuvieron que intervenir en un momento para salvar a los pavos y que se mantenga cierto equilibrio de poder en Europa. No hubiera creído que fueras capaz de esto. ¿De qué derecho lo dices tú? Como frutilla de la torta, en 1908 también se independiza Bulgaria. Por otro lado, la influencia de los pavinis en África se vio sumamente debilitada, ya que las potencias europeas se la repartieron y no lo invitaron. Pese a que ellos tenían varios territorios en este continente, los fueron perdiendo uno tras otro también. Argelia fue conquistada por Francia en 1830 y Túnez fue convertida en un protectorado por los mismos en el 81, mientras que, como mencioné, los británicos se metieron en Egipto. Lo único que le quedaba a los turcos era Libia, un territorio al que volveremos más tarde. Aunque intentaban mantener su influencia en África, el Imperio Otomano no tenía ni los recursos militares ni los recursos políticos suficientes para resistir la expansión europea. A todos estos problemas se le suma el propio descontento de la población de la base central del imperio, la cual se había cansado de su propia administración, ya que a finales del siglo XIX tendría lugar el movimiento Tanzimat, el resultado de una fuerte tensión entre los sectores más conservadores, que buscaban volver a las bases de organización política, económica y social de los siglos XV y XVI, y una corriente modernizadora que advertía lo que los japoneses ya se habían dado cuenta, que el Imperio Otomano estaba atrasado en relación a las potencias occidentales. Si bien este intento de modernización fracasó, de acá salió el movimiento de los jóvenes turcos, que iniciarían una revuelta entre 1908 y 9, que daría lugar a su vez a la deposición del sultán de ese momento, el fin del absolutismo, la radicalización del nacionalismo del país y la militarización del gobierno. Por supuesto, toda esta inestabilidad, corrupción, atraso y derrota tras derrota no les daba el tiempo de recuperarse. No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Y mientras pasaba todo esto, había otro país que los estaba mirando con ojos de violín. Siento vértigo en la cola. Guachín!
Ahora vas a sentir, en la cola. Por suerte para la duración del video, el camino de Italia fue más corto. Los tanos eran un reino en pañales. Acababan de terminar un proceso de unificación en 1870 con la anexión de Roma. Y como llegó tarde a la fiesta, no tenían mucho que hacer. El reino de Italia quería unirse a la carrera colonial a la que jugaban el resto de Europa, pero tenían un par de problemas. Su unificación había sido hecha con alambres. Habían juntado un montón de estados random que hasta hablaban distintos idiomas. Tenían una desigualdad regional tremenda entre el norte y el sur, lo que provocaba olas de migración por parte de las zonas subdesarrolladas. No se vayan, hay un país que construir. E incluso, las zonas que sí eran desarrolladas lo eran menos que España incluso, quien recordemos que en estos tiempos estaba completamente cogida. Igual estaba mejor que el Imperio Otomano. Por ejemplo, diplomáticamente no le fue tan mal. Como se llevaba bien con Prusia y gozaba de una posición geográficamente estratégica, se ganó un lugar en la Triple Alianza de 1882 con Alemania y Austro-Hungría, lo que a su vez le ganó un asiento en la Conferencia de Berlín para repartirse África. Sin embargo, como el nuevo del grupo, por supuesto que le iban a tocar las sobras, más específicamente el Cuerno de África. Una poronga, por supuesto, no tan chota como lo que le dieron a España, pero sí peor que lo que le dieron a Portugal. Ustedes tres creen que son mucho mejores que yo. Ay, Meg, eso fue lo menos sofisticado que haya escuchado en mi vida. A Italia no le gustó un carajo esto, pero lo gracioso es que no sé de qué se quejaba, porque ese mismo cuerno se lo iba a tener que meter en el culo. Para quien no lo sepa, se repartieron África, pero después le correspondía a cada imperio colonizar la parte que le había tocado. Y a los tanos les costó un huevo y la mitad del otro hacerlo con la suya. Consolidaría en 1890 a Eritrea como colonia italiana y haría lo mismo con Somalia en 1908. Pero en el camino se convertiría en el hazmerreír de Europa, ya que fracasaría en su intento de anexionar Etiopía tras la batalla de Adwa en 1896, la parte más grande de lo que le había tocado, siendo esta región la única de África que resistiría exitosamente la colonización europea. Eso es seguramente porque no enviaron a Chris Redfield a liquidar gente negra. Este golpe al orgullo, las ansias de no quedarse atrás frente a los demás y la presión nacionalista de la prensa y parte de los italianos hizo que buscaran rápidamente algún lugar donde pudieran meterse. ¿Y quiénes eran los únicos que estaban peor que ellos y que encima les quedaba un territorio muy provocativo justo al frente? Exacto, Perú. Libia era el objetivo perfecto, en muchos sentidos. Primero, eran de un imperio que los soplabas y se cagaba encima. Se encontraba lejos de estos y cerca de los tanos. Y además, era el único territorio africano que no pertenecía a alguien más. Por un lado, a potencias como Reino Unido y Rusia les chupaba un huevo y es más, le gustaba la idea de que le hicieran bullying a los pavos. Y por otro lado, Alemania y Austro-Hungría hicieron la vista gorda por ser sus aliados. Además, todos estaban más interesados en los Balcanes que otra cosa. El único que podría interferir era Francia, y los tanos se sentaron a negociar con ellos en 1902, acordando que no se meterían en sus planes en Marruecos si los franceses no se metían en los planes italianos. Gracias a esto, el camino quedaría completamente libre. Y ojo, también les comento que Italia tenía algo muy a su favor, y era su flota naval, siendo considerada para estos años una de las más poderosas del Mediterráneo. Sí, ya sé, es demasiado contexto. Pero van a ver que es lo único que realmente vale la pena de esta pelea de inválidos que duró apenas un año. El 28 de septiembre, Italia envía un ultimátum al Imperio Otomano exigiendo la cesión de Libia bajo argumentos muy estadounidenses a mi entender. Estos eran que los ciudadanos italianos en Trípoli y Bengasi estaban en peligro, supuestamente por la inestabilidad del Imperio Otomano, que Italia tenía derechos históricos entre infinitas comillas sobre Libia, ya que habían realizado inversiones económicas en la región. Eso no tiene mucho sentido, pero bueno, no importa. Y finalmente que el Imperio Otomano no estaba desarrollando Libia, por lo que Italia se presentaba como un libertador que traería modernización y prosperidad. No se podían modernizar ni prosperar ellos mismos e iban a hacerlo con una nación africana. Bender, ¿por qué saltaste? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Italia estaba tan excitado que ni siquiera esperó la respuesta y al día siguiente, el 29 de septiembre de 1911, inicia un bloqueo naval a las costas de Trípoli, Bengasi, Derna y Tobruk, impidiendo el envío de refuerzos otomanos, desembarcando el 5 de octubre en las costas de Trípoli con 35.000 soldados que enfrentarían a unos pocos 5.000 turcos que estaban en la zona, nalgueándolos y haciéndose con la zona en tiempo récord. La partida había empezado e iba a estar fácil en los papeles, o sea, el bloqueo impedía la llegada de suministros y refuerzos por mar. No debería haber problemas, ¿verdad? ¿Cómo que la siguiente fase se extendería casi un año?
Resulta que la mala logística de las tropas terrestres italianas y el conocimiento turco del terreno, sumado al apoyo de estos por parte de guerreros libios que se organizaron en ataques relámpago y guerra de guerrillas, estancó el conflicto en gran medida. De hecho, casi todos fueron enfrentamientos aislados sin mucho peso en el desenlace, teniendo apenas dos batallas que vale la pena mencionar: la de Sierra Siat el 23 de octubre de 1911, una emboscada otomana que causó más de 500 bajas italianas, lo que llevó a estos a tomar represalias contra la población libia ejecutando civiles porque spaghetti, y la batalla de Ain Sara el 4 de diciembre de 1911, donde tras un esfuerzo militar mayor logran ocupar la zona de Ain Sara, aunque la guerra de guerrillas continuaría hasta mediados del año siguiente. Por cierto, como pequeño boludato adicional, este fue el conflicto internacional donde se dio uso militar por primera vez a aviones de combate, el primer vuelo de reconocimiento y el primer bombardeo. Dándose cuenta de que la guerra no era tan fácil en la práctica como mandar soldados y ya, el alto mando italiano usó el cerebro y para forzar la rendición otomana decidieron expandir el conflicto a otros frentes, dando inicio a una tercera fase en la guerra. El 24 de febrero de 1912, la flota italiana atacó la ciudad de Beirut en el Líbano otomano, destruyendo sus barcos de guerra apostados en el puerto. En mayo realizarían un ataque simultáneo a las islas del Dodecaneso, ocupando varias de estas en el mar Egeo, incluyendo Rodas, Kos y Leros. Y finalmente, en julio, realizarían otros en el estrecho de Dardanelos, bloqueando el tráfico marítimo en la zona para afectar el comercio y la economía otomana. Los turcos no podían ganar, pero aún así seguían aguantando la toma como unos campeones, hasta el 8 de octubre, cuando en pleno bloqueo italiano les estalla en la cara la Primera Guerra Balcánica, en la que Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria atacaron el Imperio Otomano en su peor momento. Entre esto y lo otro, los pavos decidieron retirar su atención de Libia para defender inútilmente sus territorios en los Balcanes, accediendo a la paz con los tanos mediante el Tratado de Lausana el 18 de octubre de 1912. ¿Y ya? Sí, y ya. Acá se acordaron principalmente dos cositas: que Italia debería devolver las islas del Dodecaneso, cosa que se pasó por el arco del triunfo, ya que nunca las devolvió y terminaría de anexarlas en 1923, y por otro lado que el Imperio Otomano retiraría todas sus tropas de Libia, cosa que este sí cumplió, pero las tribus locales siguieron resistiendo la ocupación italiana, hasta que recién terminarían de pacificarla en 1930. Y esto es todo, caballeros, no hay mucho más que decir. Consecuencias: Italia ganó un pedazo de tierra que con lo que le costó pacificarlo tendría un impacto limitado en su economía, y para los pavos esta fue una mancha más al tigre, otro grano de arena para su inminente disolución unos años más tarde. ¡Ay, ayuda! Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir, y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios me ayudan a pagar el internet a fin de mes para seguir subiendo contenido. Y a vos que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, podés dejarme en los comentarios las palabras pavo di pesto para que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Aquí me tenés.